Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Amigos. Soy el pastor Pepe Rojas y es un enorme placer estar junto a ustedes nuevamente. Miércoles 4 de septiembre de el 2019. Y hoy es un día muy especial y les voy a contar un poquito más adelante por qué es un día muy especial. Y aquí estamos nuevamente para tener una plática con mi buen hermano, el señor José Martínez, que está aquí a mi lado de vuelta, después de tener unas merecidas, cortas vacaciones. Yeah. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Bien. Ayer sentí que me estaba enfermando un poquito porque como este fin de semana estuve en Canadá, entonces allá el clima cambiaba. Un día hacía calor, el otro día hacía un poco frío. Entonces, y ayer y también el lunes era todo viaje de regreso acá. Entonces entonces creo que ayer lo sentí un poco, pero hoy me siento un poco mejor, pero ojalá que me mejore. Pero ya, bien. Qué bueno, qué bueno. Sí. Oye, ¿está bien la cámara ahí o habría que moverla un poco? No, está bien. ¿Está bien? Ya. Te aparece solamente un pedacito nomás No. de ti. Ok. Bueno, como decía, miércoles 4 de septiembre, hace ya una buena cantidad de años, nació mi hija mayor. Ya. En Vi un día, en un día como hoy. Sí, vi en Facebook que cumplió hoy. sí. Francisca cumplió años hoy día, así que quiero mandarle un cariñoso saludo a esta chica. Lamentablemente no vive cerca de nosotros, vive bastante lejos. Vive en Luxemburgo, Europa. Pero desde aquí le mando un cariñoso abrazo, un cariñoso saludo por su cumpleaños. Mi hija es una mujer muy, muy especial, tiene mucho de, no por el hecho que se parezca a mí, iba a decir, porque somos muy parecidos. No. Ella es de un carácter fuerte, de decisiones, ¿no? Directa. Directa. eh, Cocina súper bien. Cocina, pero súper bien. Ya vi algunas fotos que a veces que ella pone en Facebook, que la comida que ella hace. Sí, Ya. sí. Cocina muy bien. Las cosas que ella hace son muy ricas. Lo único que lamento nomás es que es vegetariana. Oh, sí. Sí, es vegetariana. Es vegetariana mi hija. ¿Y el esposo, Logan? Logan ¿No? no. Gracias que no. Pero ya, es una mujer esforzada, es tremendamente valiente, no toma desafíos, Ujú. desafíos que posiblemente otras personas no tomarían, ella los toma. eh, Inteligente, muy inteligente. Se graduó con honores en la universidad en Denver. Lo que a mí, viniendo de afuera, sin conocer mucho cómo es el sistema educacional, Ujú. cuando les conté a algunas personas que mi hija se estaba graduando con honores, así me felicitaban. Tuve que aprender. Yeah. Honores aquí es como que saca muy buenas calificaciones Muy buenas calificaciones. en la escuela Tienen tres tipos, ¿no? Summa cum laude es lo máximo, Ujú. cum laude es lo que está más abajo y laude. Ujú. Mi hija se ganó laude. No, Laude. Pero en la graduación lo resaltan, ¿no? Ujú. Dicen tal y tal estudiante graduado summa cum laude o laude. Y bueno, yo me sentía tremendamente orgulloso de mi hija. Yeah. Especialmente porque como ella no nació No aquí, nació aquí, nació en Chile. nació en Chile. Toda su educación fue en inglés. Ujú.
y sacó durante todos los años que estuvo en la universidad, estuvo sacando puras A. Ujú. Y porque ella también pues viajaba porque eran misioneros, entonces ustedes viajaban, entonces ella nunca, no diría que nunca, pero ella, eh, la manera que aprendía como la escuela era diferente Diferente, porque viajaban y andaban. saltando de un país a otro y cambiando de un lugar a otro. Era, Yeah. pero como digo, una chica muy, muy, muy inteligente. Cuando yo trabajaba para una organización misionera internacional, ella viajó con un grupo de niños hasta Perú para hacer un eventos evangelísticos en varias ciudades de Perú, y ella tenía 8 años. Wow. Y viajó sin el papá y sin la mamá. Fue con un grupo de otras personas, pero Ella quería. ella quería hacerlo y venga, lo hizo. Y después siguió haciendo cosas en el tiempo en el que nosotros vivimos con la familia en Guinea Ecuatorial, en África. Yo iba todos los fines de semana a visitar diferentes aldeas Ujú. en plena selva. Y las íbamos a visitar porque en ellas se habían fundado hacía años atrás iglesias presbiterianas. Ujú. Y yo en esa época estaba ayudando a la iglesia presbiteriana. Entonces fuimos a volver a reactivar esas pequeñas capillas Ujú. que habían quedado abandonadas y volvieron a vivir. Volvió la gente volvimos a tener servicios en diferentes lugares. Y ella un día me dijo, yo quiero acompañarte. Ujú. Y yo dije, bueno, si quieres venir, venga. Eran puros hombres. Ujú. Lo que yo estaba haciendo era un trabajo con los hombres de la iglesia presbiteriana de Bata. Ujú. Y ella era la única mujer en el grupo. Y en la camioneta en la que viajábamos, normalmente los fines de semana teníamos, no sé, 8 o 10 personas. Y era la única mujer. Ujú. Y quería conocer qué es lo que estábamos haciendo. Y al llegar a visitar a estos pueblitos, ahí en el medio de la selva, literalmente en el medio de la selva, ella comenzó a darse cuenta que había muchos niños con problemas de heridas, infecciones y qué sé yo. Y bueno, un día me dijo, voy a preparar un botiquín Ujú. y vamos a comprar todo lo que necesito. Y cuando tú vas el fin de semana al interior, tú haces lo tuyo, tú te encargas de predicar y enseñar, y yo me voy a encargar de curar a los niños. Wow. Debe haber tenido en esa época 14 años, 14 años. Wow. 14 años, y preparó un botiquín y qué sé yo, y véngale. Y nos íbamos. En cuanto llegábamos a un pueblito, los niños, era como una atracción, Yeah. atraía a los niños. Los niños venían de todas partes y Ujú. venían con sus heridas y qué sé yo, y ella los curaba. Wow. No, una mujer muy, muy, muy increíble para mí. Wow. Casada ahora con un pastor en Luxemburgo, haciendo la obra del Señor, así que Ujú. no puedo estar más orgulloso de mi hija. Así que, Francisca, desde aquí del Valle de Shenandoah, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hermano, tuviste unos días de vacaciones. Cuéntanos que te fuiste a Canadá Yeah. por tierra. Por tierra, ya no, yeah, ¿No no habías por avión. estado nunca en Toronto? Nunca, primera vez yendo a Canadá, primera vez yendo a Toronto. Entonces fue bueno. Que para mí, para ser primera vez, fue una buena experiencia y ¿Cuántas horas de viaje de aquí hasta allá? era como 8 horas. 8 horas de... 8 a 9 horas, depende del tráfico y todo. Ya. Yeah. Pero ya era como 8 horas que nos tomó. El viernes nos fuimos como a la 1 de la tarde aquí y llegamos allá como casi las 11 y algo.
Ya. Y eso también incluye parando para usar el baño, para comer, agarrar algo de comer. Entonces ya, pero fue bueno. Fui con dos amigos de aquí de la iglesia. Fuimos a pasar un tiempo allá porque como aquí en Estados Unidos el lunes lo teníamos libre. Entonces aproveché de que no tenía que trabajar el lunes y ir a viajar un poco. Y, El yeah. Día del Trabajo Ujú. celebramos. Yeah, Labor Day. Los gringos tienen esas cosas, hermano, ¿por qué no lo celebran en mayo como todo el mundo lo celebra? ¿O es en mayo? El 1 de mayo. En Canadá también lo celebran el lunes. Sí, también Ujú, fue Día del ujú. Trabajo. Yeah, Estos canadienses también tienen sus cosas. Me sorprendió porque igual yo pensé, otro país no Yeah. celebran casi igual que nosotros. Entonces, pero muy, muy bueno. El sábado fuimos a Niagara Falls, no sé cómo se dice en español, Niágara, pero a las cataratas del Niágara. fuimos allí el sábado. Fue lindo, estaba a 70 grados allí de sol, tú sabes, sí, un poco calor, pero a mí bonito. Y entonces nos subimos al bote, a un barco, y nos llevaron ahí a Cerca pasear. de Ajá. donde cae. Wow. Entonces nos mojamos. Pero al lado de los Estados Unidos es pequeña, pero al lado de Canadá es la más grande. ¿Qué te Más pareció grande. Toronto? A mí estuvo bonito, me encantó, pero era como si estuviera en Nueva York. ¿Te pareció Nueva Me York? sentí como si estuviera en Nueva York porque, con los edificios altos, había mucha gente. También porque este fin de semana había un partido de béisbol de allí. Entonces había mucha gente por eso. Y también había una feria, un festival allí Ujú. también. Y era también Labor Day Weekend. Entonces había mucha gente que viajó allá. Entonces, hubo mucha gente, pero fue lindo. Me encantó el lago que allí, pero Ujú. el domingo pasamos el día en Toronto, pero ese día estaba lloviendo un poco, estaba nublado, hacía un poco más frío, porque estábamos más al lago, cerca del lago. Entonces ahí se sentía el viento. Entonces, pero lo pasamos bien. Y pudimos también tomar un tour de ahí del lago. Nos subimos a un barco ahí y nos llevaron a un tour, nos dijeron un poco de la historia y todo eso. Entonces, fue bueno. Me parece una ciudad. Tú te referiste a Toronto muy parecida a Nueva New York. York, ajá. En realidad se parece Un poco, ya. un poco, Yeah. un poco. Creo que el aspecto multicultural de Ujú. Toronto a mí me sorprendió muchísimo. Oh, yeah. Sí, había Muchísimo. mucha. Allí especialmente en esa área, porque nosotros nos quedamos en Mississauga, que está como 15 minutos fuera de Toronto. Ajá, es una ciudad al lado. Entonces, pero allí igual había muchas personas de la India. Sí, Hay sí. mucho. Allí me sorprendió mucho ver cuánta cantidad de personas de la India había. Ya. Yo estuve ahí un par de años atrás Ujú. y en invierno. Oh, Y frío. sí, así un frío bárbaro. Bárbaro. De hecho, hubo una tormenta y no pude volar. ¿En Cancelaron serio? el Wow. vuelo. Y me tuve que quedar en un hotel esperando el vuelo al próximo día. Pero una de las cosas que me sorprendió muchísimo fue lo multicultural que Ujú. es Toronto. Cantidad de gente de todas partes. Escuchas diferentes lenguas, Ujú. acentos. En la parte de los restaurantes, donde quiera que vas, pasas Ujú. diferentes olores. Y, Oh, yeah. Oh, sí, muy, sí. muy, muy variado. Sí. Sí vi latinos, me sorprendió que no vi tantos latinos, porque estoy acostumbrado a ver muchos latinos, especialmente aquí en Harrisonburg, en esta área. Pero hubo latinos, había ahí en vez de cuando escuchábamos personas hablando en español. Pero la cosa que más, obvio ya sabía esto, pero algo que me sorprendió también fue que donde nosotros íbamos, se olía a marihuana. Sí. Y eso sabía que allá es legal, pero igual no pensé que iba a estar cada vez donde había alguien fumando. Y entonces hubo una vez llevamos el tren para allí de Mississauga a Toronto. Y nos fuimos en un tren y regresando fue la noche, fue como las 10, había 3 chicas que se subieron al tren
y olían horrible de marihuana. De marihuana se Yeah. olía. Y un tiempo me dio dolor de cabeza porque no estoy acostumbrado al olor y olía, era fuerte el olor y I'm like, ugh. Pero, Yeah. Bueno, vivimos en un mundo en que necesita muchísimo del Señor, ¿no? yeah, sí. Necesita, ya. Pero de Si ahí, me hubieses conocido cuando yo era joven, seguramente también te hubieses alejado de mi hermano, hubieses dicho, este huele, pero... Pero la cosa es que estas muchachas se sentaron enfrente, Yeah. enfrente de nosotros, entonces, like, pero no. Yeah. Pero de ahí... Bueno, pues, si me hubieses conocido cuando era joven, hubiese estado muy cerca Pues, tuyo porque seguramente hubiese ido a pedirte plata. para comprar más. Sí, pero bueno, el Señor No, yeah. tiene sus cosas, ¿no? Y vuelvo a repetir, estamos en un mundo que necesita al Señor y es una gran oportunidad para compartir con ellos. Ujú. Volviendo un poco a Toronto, esa vez que yo estuve ahí en invierno, me di cuenta de algo bien interesante de Toronto, del centro, Ujú. del downtown de Toronto, que hacía... no había mucha gente en la calle, Ujú. me di cuenta, caminando. Eran algunos, pero no muchos. Ujú. Y me di cuenta que muchos bajaban como a un subterráneo. Mm. Y sabes que hay muchísimas calles bajo el centro de Toronto que están bajo tierra. Oh, no sabía eso. Pues justamente para eso. Puedes ir sin tener que caminar En el frío. en el frío. Puedes caminar por bajo tierra Sí. y hay muchísimas calles, No sabía avenidas y qué sé yo. Ya. eso. Muy interesante. Y estaba muy tibio. No, el salir afuera era... my. No. Ya, porque el viento y estando al lado del lago, eso cambia. Es un poco más Ya. frío. Pero no, yo no sabía eso porque no era tanto, no hacía tanto frío, entonces la gente igual caminaba ahí normal arriba. Ah. Pero no sabía que había calles Yo debajo. no sabía tampoco, pero después de haber entrado la primera, ya Ujú. caminaba por debajo, no por arriba. Yeah. No, I mean, it makes sense, como se dice en inglés, de tener Tiene eso sentido. porque En el invierno, hermano, hace un frío ahí bárbaro. Yeah. Bárbaro. No. Y como dijiste, el lago está ahí mismo, entonces pega muy fuerte. Ujú. Nosotros seguimos con nuestra nueva serie, Propósito Más que Yo. Y este domingo compartimos acerca del libro de Nehemías, un libro muy, muy interesante, contemporáneo a Esther, en un sentido, en el mismo lugar geográfico, bajo el mismo imperio. Esdras es parecido también. Pero antes de meterme en ese tema, quiero animarles a ustedes. Tenemos una hermana en nuestra iglesia. Bueno, dos cosas. Ayer estuve visitando a José Luis Romero. Mm. Le fui a ver, paré en su casa. Este hermano ha estado batallando con una leucemia, con un cáncer. Y gracias a Dios se ve muy bien. Después de su trasplante de células madres, Ujú. se ve muy bien. Ha ganado peso, el color de su rostro está mucho más Ujú. normal. Ujú. Me alegré muchísimo. En realidad el hermano se ve muy bien. Qué bueno. Gracias a Dios por ustedes que han orado por él. Y ahora tenemos a Azucena, Mm. otra hermana de nuestra iglesia. Tuvo una cirugía el día de ayer y después de la cirugía la enviaron a su casa a descansar y en la madrugada tuvo una hemorragia interna y tuvo que volver al hospital y le van a hacer una nueva cirugía hoy día. Así que si alguno de ustedes, por favor, levanta una oración por ella, se lo agradeceré muchísimo. Se llama Azucena. Yeah. Y alguien me envió un mensaje de texto preguntando si era aquí que está o en Charlottesville. Está en Charlottesville. Charlottesville. Está Okay. en Charlottesville. Okay. Ya.
Así que si cualquier cosa, pueden acercarse al hospital de Charlottesville. Oren por ella y oren por sus hijos también. Tiene un varón, un hijo y una hija Ya que tienen que cuidar y qué sé yo, seguramente la familia estarán cuidándola. Oren por ella, por favor, oren por ella. Este libro de Nehemías es un libro muy, muy, muy interesante. Creo que muchísimo del enfoque que normalmente se da es hacia la construcción, hacia lo que el motivo principal de él fue, o sea, el objetivo principal del libro gira en torno a la construcción, edificar lo que estaba destruido. Pero tiene muchísimas más connotaciones, muchísimo más cosas muchísimo más profundas que solamente enfocarnos en poner las piedras y construir las puertas que habían sido quemadas y todo eso. Algunas cosas interesantes acerca de este libro de Nehemías es que lo más probable es que Nehemías nació en el cautiverio. Nunca había estado en Jerusalén. Nunca había ido a Israel. Nunca. Y eso llama la atención porque tenemos gente en nuestro medio, como tú, eres un ejemplo. Te traen a ti cuando eres muy pequeño, pero la conexión con tu país, con el país de tus padres, continúa ahí, sí. ¿no? Y lo mismo pasa con toda nuestra gente aquí, en nuestra congregación. La mayoría, yo creo que el 95% de nuestra congregación son gente que vinieron de otros lugares. Sí. Somos primera, segunda o tercera generación de inmigrantes. Sí. Y el vínculo, aun cuando muchos hayan nacido aquí, el vínculo se mantiene con el país de donde sus padres vinieron. Yo lo veo aquí con algunos de mis hermanos que colocan fotos acerca de sus tíos, de los abuelos, ¿no? Sí, yeah. Y con las ganas y el deseo de volver allá y estar con ellos. Y como pastor también hemos vivido aquí en nuestra iglesia la otra área de mi papá está enfermo, está allá, o mi mamá se enfermó, ya es mayor. Sí. O sea, nunca se corta esa conexión. Yeah. Y en el caso de Nehemías, aun cuando él no había nacido en la tierra, cuando uno de sus hermanos viene y le cuenta la situación, él se pone triste, lo afecta tremendamente, al punto de ponerse a llorar y a orar, y entra en un tiempo de ayuno y de oración de 4 meses. O sea, por 4 meses él estuvo orando por la situación. Eso me llama la atención, porque, de nuevo, ni conoces allá. Yeah. No has visitado, no has vivido allá. No has vivido allá, no, y tienes una carga tan grande. Lo que me agrada también, pienso de cuando nuestras vidas tienen objetivos, cuando nuestras vidas tienen una finalidad. Estoy aquí y quiero hacer esto, quiero lograr esto, o hay una realidad al otro lado y no me conformo con ver esa situación. Yo quiero que haya un cambio. Y él se pone, a orar y a preguntarle al Señor hasta que el Señor abre la puerta. Nehemías tenía una súper buena posición. Era copero del rey. O sea, había llegado a una... Yo pienso esto, que él tenía una posición de confianza absoluta. O sea, el rey confiaba absolutamente en este hombre. O sea, si yo me tomo este té, me lo tomo gracias a que Nehemías, antes que yo, lo probó
y está bien. O sea, Yeah. un nivel de confianza grandísimo. Y eso debe haber significado para Nehemías tener una buena posición económica, un buen estatus, Sí. ¿no? Dentro de todos los que trabajaban. Servir de copero al rey era un trabajo 24/7, no era... No eras por decir, 8 a 4. 8, no, No no, no, era no, todo. no. Era cuando el rey lo necesitaba, él tenía que estar ahí. Y eso también significaba que en todas las reuniones Tenía que que estar. el rey tenía, con generales, con gobernadores, con todo, si el rey decía vino, Ujú. él tenía que venir y Sí. probar y servir. Entonces, tenía muchísima... Dios le había provisto de una gracia particular para estar en esa posición. Ujú. ¿Qué más? Otra cosa. El rey Artajerjes era el hijo de Jerjes, Asuero, Ujú. que se casó con Esther. Oh. O sea, si Esther todavía estaba viva en esa época, Esther era la madrastra Ujú. de este rey. Wow. Interesante, ¿no? Yeah, no sabía eso. Interesante. Era la madrastra de este rey. Y el otro día hablando con Pastor Merrill, nos preguntábamos, ¿cómo crees tú que llegó a esta posición? Y la verdad es que a lo único que pudimos llegar, él y yo, Pastor Merrill y yo, fue, lo único que puedo imaginar es que si Jerjes, Ujú. el padre de Artajerjes, confió en un judío, ¿no? Ujú. Y confió en un judío porque este Mardoqueo fue leal Sí. a Jerjes. Cuando escuchó que 2 tipos que estaban ahí en la guardia lo querían matar, y él vino y lo comentó y Ujú. se investigó y se encontró que sí, que era verdad. Posiblemente había gente que pensaba, ok, podemos confiar en esta gente, son leales. Y no, yo no sé, es una especulación de Pastor Merrill y mi especulación también, pero él llegó a una posición. El asunto es este, José, y todos los que nos escuchan. Muchísimas veces nosotros oramos por situaciones. Por ejemplo, hace unos minutos atrás le he animado a que oremos por Azucena, ¿no? Ujú. Ok. Esa es una cosa, orar por ella. Orar que Dios la sane y la restaure. Pero muchísimas veces la oración tiene algo más. Ujú. No es solamente oración. Yeah. Hay que hacer algo más. Azucena va a volver a su casa, si Dios quiere, mañana, Ujú. posiblemente, o cuando en el hospital la devuelvan a su casa. Ujú. Necesitamos llevarle comida, Yeah. ¿no? Sí. Y ya hay hermanas que ya prepararon un tren de comida para que en los próximos días un grupo de hermanas van a estar preparando Ujú. comida para Ujú. llevarle a ella. Yeah. O sea, no solamente, uno puede orar por algo, por una situación, pero muchísimas veces Dios te va a usar a ti mismo en las mismas oraciones que tú hiciste para que seas parte, el agente de cambio que Dios Ujú. quiere usar. Yeah. Sí. ¿No? Yeah. Y eso pasó con Nehemías. O sea, después de 4 meses de estar orando, de estar ayunando y de estar orando, ¿a quién mejor voy a enviar? Yeah. A él. Él tiene un corazón, ha estado pidiendo por esto. Ok. Ujú. Esto me gusta muchísimo. Me agrada muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque en todo tipo de cosas, no solamente en la iglesia, en todo tipo de cosas, muchísimas veces tenemos gente que hace muchos comentarios acerca de cosas, Yeah. ¿no?
aún dentro de las propias familias. Oh, a mí me encantaría comer tal y tal cosa, por ejemplo. Y bueno, ¿por qué no lo preparas? Sí. ¿No? Ajá. ¿Entiendes? Y en la iglesia, ¿para qué decir? O sea, muchísimas veces hay gente que trae un montón de ideas, pero no están dispuestos a ayudar o participar o poner su tiempo. ponerse a cargo de algo. Ujú. Recuerdo de un buen hermano, lo recuerdo con mucho cariño, un hermano mexicano que tuvimos en nuestra iglesia en Denver. Y él vino un día y me dijo, pastor, ¿sabe qué? Nosotros deberíamos, al final de los servicios, nosotros deberíamos preparar comida y deberíamos aprovechar de comer juntos todos los domingos. ¿No? Yeah. Yo dije, hermano, es una buena idea, me parece súper bien. ¿Qué tal si tú lo lideras? Y él lo lideró. Ujú. Y lo hizo, pero muy bien. Muy, muy Yeah. bien. Comenzó a animar a la gente, comenzó a organizar todo. Yo no tenía que organizar nada. Algunas veces me preguntaban por algunas cosas, dónde está la olla o cómo lo hacemos aquí en la cocina. Pero una vez que yo les dije cómo funcionaba todo, ¡pum!, Ya lo hacían ellos. lo hacían ellos. Ujú. Y este hermano, Juan Carlos, él se encargó. Wow. Y es un ejemplo. Este es el otro lado. El lado en que alguien dice, podríamos hacer esto. Y cuando tú le dices, ok, hazlo tú. Bueno, perfecto. Pero está el otro lado, donde tenemos muchísimas veces gente que está diciendo, podríamos hacer esto. ¿Por qué no hacemos esto otro? ¿Por qué no? En el caso de Nehemías, él fue, oró, y Dios lo preparó para que él fuera. Y él fue y lo hizo. Se levantó y cuando el rey le dijo, esto es otro interesante que me llama mucho la atención. Dice que el rey nunca lo había visto triste. Siempre alegre. Siempre alegre. Wow. Siempre alegre. Nunca fue con cara de caballo a trabajar, así una cara larga. Yeah. No, siempre tenía una buena actitud hasta que escuchó de esta situación. Yeah. O sea, la situación lo conmovió tan profundamente que llegó a traerle tristeza. Pero cuando escuchó al rey decir, bueno, ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasa? Y él dice, bueno, esto es la situación, mi gente, mi familia, mis ancestros, donde están enterrados mis ancestros. Yo quisiera ayudar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y dice, oré al Señor así, Señor, por favor, gracias. Y le dijo al rey lo que quería. Y yo creo que durante esos 4 meses que él estuvo orando, como tenía un cuadro, me imagino, claro de lo que quería, le pidió al rey, ok, permíteme que en mi pasaporte estén todas las visas para que yo pueda cruzar todo y no tenga ningún problema. Además, por favor, sería bueno que me dieras una autorización para el encargado del bosque, que me dé madera para hacer todo lo que... O sea, tenía una idea clara de lo que quería hacer. Y fue y lo comenzó a hacer. Se levantaron enemigos, ¿no? Siempre. Sí, yeah. Siempre va a haber gente que te va a querer echar abajo tu obra. Enemigos sarcásticos. Cuando ellos comenzaron, ya tenían una parte del muro, vinieron y dijeron, si una zorra se subiera, para traer desánimo. Yeah. Lamentablemente, en muchísimas áreas de nuestra vida, muchísimas veces nos vamos a encontrar con gente así, Sí, yeah. que te va a desanimar. En vez de darte una mano o decir yo estoy contigo, van a querer Traerte abajo. tratar de... En Chile tenemos una expresión, decimos bajonear. Que te quieren bajonear, que te quieren tirar Traer abajo. hacia abajo, traer abajo.
Pero él no se desanimó, no se desanimó. Ahora, pensaba también, mientras preparé el mensaje para el domingo pasado, ¿por qué los enemigos tenían tanto interés en parar la hora? Para ellos era una cuestión política, militar, pero en realidad era para que no hubiera gloria del Señor en el lugar. Es interesante que en Pedro habla acerca de las piedras, que nosotros somos piedras vivas, Sí. que estamos en el templo. O sea, que somos santos. Hay un pasaje muy interesante ahí en Isaías 4 que habla acerca de restauración y que la gente de Sión o Jerusalén van a ser santos. Esa es la restauración, van a ser santos, todos los que están ahí. Y yo creo que eso era lo que el enemigo quiere hacer. No quiere permitir que nosotros, el pueblo del Señor, edifiquemos lo que Él nos ha mandado edificar. Porque cuando nosotros edificamos lo que el Señor quiere que edifiquemos, esas personas van a llegar a ser piedras vivas también. Y no solamente piedras vivas, sino que van a ser santas. Yeah. Que la gloria del Señor va a estar ahí. Eso era lo que el Señor quería hacer. Y ya lo había intentado antes. Porque si vamos un poco atrás de la historia, Ciro, el primer rey persa, él les otorgó a más o menos como unos 50.000 judíos que volvieran a su tierra. Esto es muchísimos años antes, que volvieran a su tierra. Pero cuando la gente volvió a su tierra, se animaron a construir el templo. Dice Ageo habla acerca de esto, y Esdras habla acerca de esto. Pusieron los cimientos del templo y comenzaron a levantar los muros. Y estaban contentísimos. Hicieron una tremenda celebración. Cantaron y alabaron al Señor, dice Esdras, con címbalos, ¿no? Con platillos y chofares, aunque las traducciones actuales dicen trompetas. Pero no habían trompetas en esa época, eran chofares, cuernos que hacían sonar. Una gran celebración, dice, que se escuchaba desde lejos y qué sé yo. Pero los enemigos vinieron y pararon la obra. En esa época, pararon la obra. Y paran la obra y muchísima gente se queda como, bueno, los enemigos no quieren que lo hagamos. Dejaron la obra. Y ahí viene el profeta Ageo, que viene con una palabra. Ustedes dicen que aún no es tiempo de edificar mi casa. ¿Conoces ese pasaje? Y después dice, pero ustedes viven en casas lujosas. Ustedes tienen lo mejor y mi casa está abandonada. O sea, esto fue lo que pasó. Y es un buen recordatorio para nosotros de que cuando Dios nos manda a hacer algo, cuando Él nos pide que nos involucremos en algo, debemos echar todas nuestras ganas en eso. Que ningún enemigo venga, ningún enemigo se levante para parar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y algo que como que dijo, siempre va a haber un enemigo. Cuando queremos hacer algo, cuando Dios nos pide o nos dice que hagamos algo y queremos ser obedientes a lo que Dios nos dice, siempre algo se va a levantar, como ha dicho. Y la cosa también es de no rendirnos cuando eso pase. Cuando si alguien viene y nos dice, pues tú no lo puedes hacer, no escuchar eso y pues tiene razón esa persona, no lo puedo hacer. No, seguir confiando, okay, Dios me dijo esto y que haga esto y lo tengo que hacer o lo voy a hacer. Entonces creo que siempre va a haber personas que nos van a tratar de desanimar o van a decir cosas, o el enemigo va a venir con mentiras y es como, con Nehemías, él aunque no conocía
el lugar donde, pero el sentido, Dios me está dando esta oportunidad y hacerlo, entonces aprovechar y no dejar que esas voces de otras personas que nos desanimen. Ya. Mira, estaba pensando en una situación que salió en los periódicos cuando vivíamos en Denver, Colorado, sobre una iglesia de gente mayor, gente muy, muy mayor. Recibieron un nuevo pastor y este nuevo pastor veía que la iglesia no crecía, que no crecía. Claro, la iglesia había envejecido y la congregación eran unos pocos adultos, adultos mayores. Estamos hablando de personas de sobre 70 y más años. Y el pastor tuvo la idea de que deberían vender el edificio donde ellos se congregaban y que la iglesia debiera unirse a otra iglesia. Y claro, estas personas, algunos de 80 y 90 años, habían estado casi todos toda su vida en esa iglesia. Yeah. Y ellos no querían que eso sucediera. O sea, ellos creían que Dios les había mandado, ese era su lugar, y que iban a permanecer juntos, y que no tenían ni un interés en que la iglesia se vendiera, el edificio de la iglesia se vendiera, y menos que fueran a otro lugar. El asunto fue así. El pastor puso a la venta la iglesia, finalmente, y se movió a otra iglesia él, y un pequeño grupito le acompañó. Pero la gran mayoría se quedó juntos. Y comenzaron a pensar los viejitos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Vamos a seguir en nuestras casas reuniéndonos? Y alguien vino y dijo, hay un gimnasio aquí en una escuela, podríamos pedir que nos arrienden este lugar. Fueron, arrendaron el lugar, un gimnasio, y todos los domingos comenzaron a reunirse en el gimnasio. Tú sabes cómo es eso, poner sillas, trabajo. Yeah. Pero este grupo de ancianos comenzaron a hacerlo. Asombrosamente, dentro de poco, comenzaron a llegar inmigrantes que habían en el área. Y este grupo de viejitos comenzó a levantarse una nueva iglesia. Muchas veces el enemigo va a venir con planes que parecen buenos, que suenan lógicos, ¿no? Sí. Que tienen sentido, pero no era el plan que Dios tenía. Dios tenía otro plan, y los viejitos estos escucharon claramente que Dios estaba diciendo no, hagamos esto. Y el pastor se movió porque no estaba llegando la gente. Yeah. Pero los viejitos pudieron disfrutar de lo que Dios iba a hacer. Y dentro de poco la iglesia se llenó de gente. El gimnasio, con un montón de gente. Y muchos de estos viejitos habían sido profesores en su vida. Si están escuchando un sonido fuerte, no se preocupen, tenemos algo pasando, un camión o algo pasando aquí afuera, y lo agarra el micrófono. Pero no se preocupen, no es nada de su computador o de su cell phone, no. Ellos pudieron ver claramente lo que Dios estaba diciendo. En cambio, el pastor tiró el proyecto así, muy rápidamente. Nehemías no lo tiró. No lo tiró. Él, aun cuando los enemigos vinieron y siguieron y lo molestaron
y lo acusaron de cosas, él no paró, él siguió adelante. De nuevo, piedras vivas, traer la gloria del Señor. Esta palabra que algunos usan, Shekinah, la Shekinah, la gloria de Dios, vino sobre el lugar. Pero tuvieron que esforzarse. De hecho, en el capítulo 4 habla acerca de pelear por las familias. Y eso también me gusta muchísimo, ese pasaje. Tienen que pelear por sus familias, peleen por sus esposas, por sus hijas, por sus hijos, por sus nietos, por pelear por su familia. Cuando ya los enemigos dijeron que iban a venir los primeros ataques eran muy sutiles, ¿no? Pero más adelante los ataques ya tenían una connotación violenta. Sí. Querían parar la obra como fuera. Y en esas circunstancias es que Nehemías le dice a la gente que tienen que pelear por sus familias. Y me alegro muchísimo porque lo hicieron. O sea, vamos a pelear por nuestras familias. El enemigo quiere robarnos, el enemigo quiere destruir lo que nosotros creemos que Dios nos ha llamado a construir, pero no lo vamos a permitir. Cuando pienso en ese pasaje, José, pienso en muchísimas familias que tenemos hoy alrededor nuestro. Muchísimas familias que han tirado la toalla, se han cansado de pelear por su gente, se han cansado de pelear por sus hijos, o esposas que se han cansado de pelear por sus maridos, ¿no? O maridos que se han cansado de seguir peleando por sus mujeres para que vengan al Señor, para que le conozcan. Es una buena recomendación esa, de ponerte al frente y pelear por tu familia. I mean, un ejemplo, mis papás, ellos siempre nos decían que ellos siempre oraban por nosotros, por sus hijos, que podíamos conocer a Dios, que podíamos hacer lo que él tenía, el propósito que tenía para nosotros, que podíamos servirle a Él, que podíamos vivir una buena vida, no vivir una vida de así, que se ven aquí, que hay jóvenes que se meten en cosas, en drogas, en alcohol, en bandillas. Yo me acuerdo que mi papá y mi mamá siempre nos decían, nosotros siempre oramos por ustedes, que Dios les cuide, que Dios les protege, que Dios les ponga buena gente a su alrededor de ustedes para que les ayude, para que los anime, y gracias a Dios por sus oraciones de ellos, de que, puedo decir que estoy donde estoy porque ellos tuvieron una parte en eso, de que ellos me cubrieron a mí con sus oraciones y su protección. Entonces, si no fuera por las oraciones de mis papás, creo que, como dice, y yo me imagino igual que oró por sus hijos, cuando eran pequeños, que podían crecer conociendo a Dios, que podían, cuando ya eran mayores, que podían tener una buena vida, un buen trabajo, una familia y eso. Con las personas que con Xavi orábamos, seguimos orando. No hemos parado, seguimos orando. Pero cuando eran pequeños, orábamos por esposos y por la esposa que iba a tener nuestro... Y eran pequeños, pero orábamos por eso y lo hemos visto cómo Dios responde. Y mis hijos tienen... Mi hijo tiene una muy buena esposa y mis hijas tienen excelentes maridos. Gente que ama al Señor y que las cuida, esposos que les cuidan, que aman a sus hijos y también que aman a Dios. Y que aman a Dios por sobre todas las cosas. Claro, creo que, vuelvo a repetir, muchísima gente se cansa de los enemigos. En el caso de Nehemías, hubieron incluso algunos enemigos, eran
muchos de los enemigos eran fuera del pueblo de Israel, pero algunos enemigos eran de ahí dentro. Ujú. O sea, Yeah. esto es lo más doloroso cuando tienes enemigos dentro de tu propio campo, dentro de tu propio campamento, Ujú. dentro de tu propia gente. Eso es complejo. Pero en el caso de Nehemías, ni a ellos les puso mucha atención. ¡Oh, van a venir! Les decían esto, van a venir de todos lados y se van a dejar caer sobre ustedes. Gente del Sí. mismo pueblo. O sea, pero él no se amilanó ante la adversidad, sino que siguió adelante. Yeah. Siguió adelante. Es un buen ejemplo. Yo he visto en el pasado personas que se han tirado la toalla. No. Hablando en el ministerio. Yeah. Yo he visto gente, he conocido amigos, he tenido amigos que han tirado la toalla, pero tengo un montón de otros amigos que han pasado por momentos muy, muy críticos en sus ministerios, en sus vidas, y han seguido adelante y Dios los ha sacado. Ujú. Dios los sacó adelante. Para este grupo de viejitos que te contaba de esta iglesia en Denver, fue muy duro, porque toda su vida estuvieron ahí en esa iglesia, y perder el edificio y quedarse sin pastor solos. Ujú. Estuvieron un tiempo solos, pero siguieron adelante hasta que Dios comenzó a abrir la obra. Yeah. Lo que te iba a decir, muchísimos de estos viejitos habían sido profesores de educación elementary, high school y algunos de universidad. Ujú. Entonces lo que hicieron fue, comenzaron a ofrecerles inglés Los inmigrantes. a los inmigrantes. Más gente comenzó a llegar. Wow. Trajeron a sus niños, qué sé yo, viejitas que habían sido enfermeras, comenzaron a... se Sí. creó todo algo nuevo, refrescante. Mm. La historia no dice, la historia en el diario no decía qué fue el sentir del pastor que los abandonó y se fue a otra iglesia. Pero yo pienso, ¿qué habrá pasado cuando escuchó? Que empezó a cambiar, que empezó a crecer otra vez. Y, ¿Te fuiste porque la iglesia no estaba creciendo? Mira lo que está pasando. Mira lo que Dios ha hecho. Yeah. Es importante permanecer, aun cuando suceda lo que suceda. Ujú. Nadie había logrado hacer algo como lo que hizo este hombre. Dice la palabra que en 52 días levantaron la muralla. Y si alguno va a Google, echa una mirada la muralla de Jerusalén, antiguo muro de Jerusalén. Echa una mirada, solamente por curiosidad. Anda a Google y busca y coloca. Son unas paredes enormes. Yeah. Y son altísimas. Y cada uno de ellos, esto es lo otro interesante, hay una variedad de gente en el capítulo 3. Es como un poco aburrido el capítulo 3, porque nombra un montón de nombres y familias y que construyeron aquí, que construyeron allá, y este otro construyó aquí. Pero la riqueza que eso tiene es lo siguiente. Tú vienes de México a los 2 años. Ujú. Yo vengo de Chile. No tenemos ninguna... Yeah. Pero aquí estamos juntos. Estamos juntos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Yeah. Eso exactamente pasó con esto. Hay una cantidad increíble de gente. Yo no tengo tus dones y habilidades, tú no tienes mis dones y habilidades. Yeah, exacto. Pero los míos con los tuyos, juntos, Yeah. hacemos una diferencia. Aquí hay orfebres, hay sacerdotes, hay un perfumista, hay gente de Jericó, hay gente de Tecoa. Y yo decía el domingo, en la iglesia, aquí había gente de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de México, de Honduras. Ujú. Más o menos es lo mismo Yeah. de acá. Sí. Juntó a un grupo de personas
y se pusieron a trabajar y cada uno de ellos aportó. O sea, todos nosotros tenemos algo que aportar. Oh, yeah. Algo, muchísimo que aportar Ujú. al reino. Sí, Muchísimo que aportar. sí. Así que quiero animarles. Animarles a hacer aquello que el Señor les ha pedido que hagan. Así que ánimo. Yeah. Y a echarle ganas. A echarle ganas. Tenemos ¿a quién tenemos? Aquí Pablo nos dice saludos desde Puerto Montt, Chile. Pablo Vergara. Sí. Y luego, Saludos, Pablo, para ti también. Y luego Consuelo Vázquez dice saludos y bendiciones para Grace. María nos está mirando. Y luego Iván nos envió un mensaje ahorita. Ya. Dice, a ver si lo puedo traducir. Susi tuvo que volver a una cirugía porque tenía una hemorragia interna. Por favor, ora por ella. Gracias. Iván, si te conectaste con nosotros hace poco, quiero decirte que ya lo anunciamos. Lo hemos puesto en nuestra página de Facebook para orar por Azucena, orar por los niños también, orar por una pronta recuperación. Y nada, Yeah. hay gente que está, hermanas que están anotadas para un tren de comida para comenzar a ayudarles. Así Yeah. que en eso estamos. Vi también por ahí a Danilo Branda, que nos ve siempre. Yeah. Un abrazo a mi hermano de Uruguay, Las Piedras de Uruguay. Un saludo a todos ustedes. Muy bien, eso era Yeah. hasta ahora. Yeah. ¿Qué tenemos? Este viernes tenemos reunión de oración A las 7. a las 7 de la tarde. A domingo a las 11 de la mañana nos vamos a reunir para tener nuestro servicio, Yeah. como siempre. El sábado tenemos algo importante. Los varones tomamos desayuno juntos. Yeah. A las 8 de la mañana, todos los varones están cordialmente invitados. Y Las el damas. sábado en la tarde, las damas también se reúnen a las 6 de la tarde. Así que tenemos cosas por hacer lo que resta de esta semana. Y luego el domingo tenemos servicio a las 11. Entonces, igual, si no tienen una iglesia, están muy bienvenidos a que vengan aquí a Grace Covenant. Y si necesitan direcciones o nuestra información está en nuestra página web o la página en Facebook. So, ahí pueden ver más información sobre nosotros. Aquí estamos. Que tengan un excelente resto de la semana. El Señor me los bendiga a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta plática que tenemos todos los días miércoles. Que el Señor les bendiga. Yeah. Cuídense, anímense, hagan la obra que el Señor les está demandando que hagan. Y sigan orando por cada uno, por su familia, esposos, esposas, hijos, hijas, papás, madres. Sigan orando por cada uno. Yeah. Muy bien. Hasta el próximo miércoles. Nos vemos. Bye. Nos vemos. Bye bye.